Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, amigos. Me da gusto otra vez de estar con ustedes, de estar presentando esta palabra a nuestro bendito Dios. A lo largo de nuestra vida, decía nuestro hermano, ¿verdad? Hemos sido rescatados por Dios, y no solamente eso, sino que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y algunos hemos obedecido el Evangelio de pequeños, otros de más grandes. Y a lo largo de esta trayectoria, ¿verdad? En lo que nosotros vamos conociendo a nuestro Dios, vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo sabiduría, por así podríamos decirlo. Una sabiduría que nos permite juzgar cosas aún antes de tiempo, nos permite juzgar a las personas y nos permite darnos una idea de cómo son o cómo van a ser o qué interacción podemos tener con ellos. Muchas de las veces tenemos razón, otras veces estamos completamente equivocados. Dice la sabiduría humana: no juzgues a un libro por su portada. Desgraciadamente muchos de nosotros sí lo hacemos, juzgamos personas simplemente por el hecho de cómo se ven, cómo se visten, cómo actúan, cómo hablan, qué piensan. Y formamos un criterio en base a ellos, y en base a ese criterio nosotros tomamos un juicio y una actitud hacia esa persona. Esto le pasó a Simón. Y nunca lo he hecho con este sermón, hoy lo voy a hacer de esa forma. Presenté la segunda parte en la mañana y ahorita voy a presentar la primera parte. Entonces, como quiera, no nos vamos a perder mucho porque es el mismo tema. Lucas capítulo 7, Evangelio según Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Sería algo como preguntar, ¿verdad? Cuando alguien dice: oye, perdí mi celular, y la persona dice: ¿y dónde lo dejaste? Si supiera dónde lo dejé, pues no estaría perdido mi celular. Cuando Jesús está delante de este grupo de personas y está hablando con Simón, y Jesús le dice a Simón: ¿ves esta mujer? La pregunta es obvia o se contesta sola. O sea, es imposible que alguien no notara a esta mujer haciendo eso que estaba haciendo en ese momento. Pero Jesús hace esta pregunta Jesús hace esta pregunta a Simón y directamente le dice: ¿ves esta mujer? Y es porque Jesús sabe que Simón tiene su atención puesta en esa mujer. Es como cuando alguien trae algo, una basura en la cara, ¿verdad? Y estamos hablando con él y no estamos poniendo atención porque estamos viendo eso que trae en la cara. Y es de la misma forma que todos están viendo a esta mujer lo que está haciendo, y Jesús le dice a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús le pregunta eso a Simón? ¿Por qué Simón no ve lo que Jesús está viendo? ¿Por qué Jesús tiene que preguntarle: ¿estás viendo a esa mujer? Él la estaba viendo, pero él no estaba viendo lo que Jesús estaba viendo. Porque Simón, lo que él estaba viendo, que Jesús no era digno de ser profeta. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta. Pero a mi parecer, dice Simón,
a lo que yo tengo como fariseo, los años que yo tengo estudiando la ley, viendo los profetas, estudiando los profetas, estudiando de Elías, estudiando de Eliseo, estudiando de Moisés, estudiando de cada uno de los profetas que ha habido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, yo con mi sabiduría, dice Simón, determino que Jesús no es profeta. Porque yo tengo mucha experiencia. Yo sé, dice Simón. Los fariseos, como decía ahorita, eran una secta dentro de los judíos, quienes se creían superiores a los demás judíos. Porque ellos habían determinado qué era trabajo y qué no era trabajo en el día sábado. Ellos habían determinado hasta dónde podía ayudar a alguien a sus padres o hasta dónde no podía ayudar a alguien a sus padres. Cuando las leyes de Dios estaban muy explícitas, ellos habían determinado qué y qué no era pecado, qué y qué no era permitido hacer. Y como miembro de este grupo de selecto de personas, Simón se creía con el suficiente respaldo detrás de él para poder juzgar y criticar a los demás judíos, y no solamente a los judíos, sino aún a Jesús mismo, tanto que él dice con desprecio, dice, si este fuera profeta sabría qué está pasando. Él cree que Jesús no es profeta. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y no esto es solo de Simón. Miren, capítulo 9, versículo 1 y 2, hablando al apóstol Pablo, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Había otros cristianos que estaban diciendo que el apóstol Pablo no era apóstol. Quizás porque persiguió a la iglesia, quizás porque era fariseo, hijo de fariseo, y los hermanos decían, este no es apóstol. Así como Simón está diciendo, este no es profeta. Entonces es algo común en nuestra conducta, ¿verdad? Miren, Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28 y 29 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles. ¿Qué quiere decir con esto? Había cristianos en el primer siglo, quienes obedecieron primero el evangelio fueron los judíos. El día de Pentecostés, muchos judíos obedecieron el evangelio. Y cuando el evangelio se va esparciendo, se va predicando a más, llega un momento que a unos gentiles, quienes no eran judíos, obedecieron el evangelio. Bueno, había hermanos judíos que decían, estos no son dignos de ser cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos judíos, todo el tiempo Dios ha estado de nuestro lado, y ahora estos que nunca han tenido conocimiento de Dios, van a venir a formar parte de la iglesia del Señor, van a venir a ser cristianos. Ellos decían, no, ellos no. Es muy probable que en la actualidad aún existan cristianos que crean que otros hermanos no son dignos de ser cristianos. Ellos no, ellos tampoco, pero están obedeciendo al evangelio, están haciendo las cosas que Dios dice. Pero esta iglesia tiene años aquí en Tulsa, entonces si otros hermanos quieren abrir una obra, ellos no son cristianos. ¿Quién nos da esa autoridad? Si ellos están haciendo lo que Dios dice en su palabra, si ellos están obedeciendo el plan de salvación que Dios ha establecido, si ellos están adorando a Dios de la forma que Dios lo ha establecido, ¿qué nos dice a nosotros quién y quién no es digno de ser cristiano? Es más, hermanos, hace mucho tiempo escuchaba a un hermano que decía, ¿puede uno ser parte de la iglesia de Cristo sin ser parte de la iglesia local? Van a decir, este hermano de qué está hablando, están siendo falsos. No, ¿qué quiere decir con esto? Que
muchas veces el pecado contamina a una iglesia local. Y esa iglesia local, por prejuicios, por cosas, dicen, vamos a excomulgar a este hermano. ¿Por qué? Porque no le cae bien al predicador. Y el predicador pucha para que los comulguen y los saquen fuera de la iglesia. Dios no lo ha quitado de la iglesia. Si él está haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios no lo ha quitado de la iglesia. O puede uno ser miembro, ¿cómo era? Puede ser uno miembro de la iglesia local, sí, pero no ser miembro de la iglesia universal de Cristo. Amén. Es el caso contrario, que si no, este hermano, es bien bueno, este hermano, no, es nuestro hermano. Pero ¿saben qué? Dios nunca lo ha puesto dentro de la iglesia universal. Porque al final de cuentas es Dios el que añade y Dios es el que quita de la iglesia. Amén. El que una persona venga y se reúna y se congregue todos los domingos, pero su corazón no está en las cosas de Dios, no es parte de la iglesia de Dios. Igual si nosotros hemos corrido a alguien, ¿verdad? Pero él sigue viniendo y adora a Dios y participa, ¿verdad? Y hace su oración y participa de la mesa y él está haciendo su culto a Dios, Dios recibe su alabanza. No porque sea o no sea miembro de esta iglesia local, quiere decir que no es de la iglesia universal. Es Dios el que añade y Dios el que quita. Eso es lo que está pasando con nuestros hermanos que quieren decir, porque nosotros somos judíos y les negamos el acceso, ellos ya no son parte de la iglesia. No, tuvo que Dios haber usado el don de lenguas para que hermanos entendieran y comprendieran que sí son parte de la iglesia. Ahora está el apóstol hablando aquí y está diciendo, ellos son también. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente, sí es también Dios de los gentiles. Otra cosa más que nos da este relato de Simón, es que es muy probable que Simón conocía a esta mujer. Sí, ¿verdad? Él está diciendo, es una clase de mujer pecadora. Y es muy probable que conocía su pasado o su presente. Es probable que Simón la conocía. Y no solamente Simón, dice el verso 39, Lucas capítulo 7, verso 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, ya lo hablamos, ¿verdad? Conocería quién lo está tocando. Simón sabía quién estaba tocando a Jesús. Él sabía quién era esta mujer y no solamente Simón, sino que todas las demás personas que estaban ahí sabían quién era esa mujer. Pero no solamente sabían eso ellos, sino que ellos también sabían quién era Jesús. Porque ellos querían estar ahí con Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Cuando nosotros conocemos a las personas, es fácil formar un perfil, como decía ahorita, y tomar decisiones en base a ello. Los judíos sabían quién era Jesús. ¿Y por qué no creían en él? Bueno, ellos habían formado un perfil de Jesús y ellos habían determinado eso. Miren, Juan capítulo 6, Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 6, versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, oye, ven, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Están murmurando. Quiere decir que están hablando bajito y que Jesús no los puede escuchar. Y lo que ellos están diciendo, oye, ¿qué no es este Jesús? ¿No te acuerdas de que andaba ahí con las tablas y con José y esto y lo otro? Es más, él me hizo a mí las mesas estas que tengo aquí. Y ahora está diciendo él que él descendió del cielo. ¿Cómo le vamos a creer a él? ¿Cómo vamos a aceptar su mensaje si yo lo conozco a él? ¿Cómo voy a creer lo que él está diciendo? Ellos sabían quién era Jesús.
Despreciaban el mensaje porque Jesús era un carpintero, hijo de José y hijo de María. Y ellos lo sabían y lo habían visto, como había dicho, ¿verdad? Es probable que hubiera trabajado, es probable que algún mueble de su casa era hecho por manos de Jesús. Y ahora Jesús podía ser su corazón y podía ser su alma. Y ellos despreciaban el mensaje. En el primer siglo hubo un hermano muy trabajador en la obra del Señor. Pero antes de hacer ese trabajo, él peleó contra la iglesia. Él agarraba a las personas, las arrastraba y las entregaba a la cárcel. Consentía en la muerte de las personas. Él estuvo presente cuando uno de los mártires de Jesús murió. Él estuvo presente ahí, pusieron sus ropas con él. Y ahora este hermano está predicando la palabra de nuestro Dios y lo está haciendo de una forma poderosa. Y cuando quiere congregarse, le dice, tú no. Tú no entras aquí, vienes encubierto, nos vas a echar a la cárcel otra vez. Él tuvo que luchar con eso. Y hubo otro hermano, el apóstol Juan, que él no andaba persiguiendo la iglesia, él estaba haciendo su obra. Pero miren lo que dice aquí, tercera de Juan, capítulo 9. Tercera carta de Juan, versículo 9, nomás tiene un capítulo. Juan 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, dice, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando, palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hermano con esa autoridad, él había dicho, yo aquí quiero tener el primer lugar, no quiero a nadie más. Y si alguien lo recibe, también se va a ir. Y Juan ya había perseguido la iglesia. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no estar estorbando la obra de Dios. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar estorbando el crecimiento de la iglesia. Dice el apóstol, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y es donde nosotros tenemos que tener muy claro nuestra parte en el objetivo del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de los hermanos. Tener mucho cuidado de hacer juicios debido al pasado y más cuando hay muchas pruebas de un arrepentimiento. Yo sé que de alguna forma, me estaba comentando mi hermano, que planean establecer ancianos. Es donde se tiene que poner en práctica todo eso. Decir, ok, sí, el hermano a lo mejor hizo eso hace muchos años, el hermano tiene muchos años trabajando en la obra. Bueno, aquella cosa que hizo hace muchos años no va a estorbar para lo que él puede hacer hoy. Amén. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado con ello. Todos los hermanos son útiles para la obra del Señor. Y ese debería ser nuestro propósito como miembros de la iglesia, ser útiles para la obra de nuestro Dios. Amén. Simón no veía nada de lo que Jesús veía, porque Simón se creía superior a los demás. Y él conocía a esa mujer que era pecadora, y eso nos lleva a algo más que Simón veía. Simón veía qué clase de mujer era esa mujer que estaba tocando a los demás y que era pecadora. Él decía era pecadora, y eso nos lleva a juzgar sin conocer en base a la apariencia y a los actos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Simón no solo se detiene a decir que Jesús, que él es, de la secta de los fariseos, o que él simplemente sabe quién es esa mujer, sino que él va más allá diciendo que es una clase o un tipo de mujer que es pecadora. No sabemos a qué se refiere exactamente con eso, pero ¿qué nos dijo Jesús? Miren, ahí en Juan capítulo 8, versículo 7. Cuando están ahí, le dicen, esta fue encontrada en el adulterio, ¿verdad? Y están ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jesús? Y luego Jesús, en el capítulo 8, versículo 7, les dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué clase de personas nos dijo Jesús? O les dijo a todos los que estaban ahí que eran. Eran de esa misma clase que Simón dijo, pecadores. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a arrojar una piedra contra aquella mujer.
Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10. Dice la Biblia que, dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos y cada uno de nosotros venimos a formar de ese tipo o esa clase de personas que son pecadores. Todos somos pecadores. Aún el mismo Simón, siendo parte de los fariseos, venía a formar de ese tipo, de esa clase de personas que son pecadores. Todos somos pecadores. Y a veces, como a Simón, se nos olvida y no tenemos compasión de aquel hermano, de aquella hermana que está luchando, que está esforzándose día a día. Y dicen, no, hermano, usted no tiene remedio. Usted nunca va a cambiar. No, usted siempre va a ser igual. No, usted esto y usted lo otro. Y juzgamos y se nos olvida que un día nosotros estamos del otro lado también. Es más, Pablo les dijo a los corintios ahí en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 9. Miren lo que le dice Pablo a los hermanos ahí en Corintios. Capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos. Tú que estás sentado ahí juzgando, está diciendo el apóstol Pablo, dice, tú eras esto también. Fornicario, idólatra, afeminado, esto, ¿verdad? Que te echas ladrón, avaro, todo eso, alguno de ustedes era eso. Dice, no se equivoquen. Los injustos no van a heredar. Pero luego dice en Gálatas capítulo 6. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Dice, hermanos, dice ahora el apóstol Pablo, dice, ustedes eran esto. Y luego dice el capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, esto eran ustedes, dice, pero ahora con mansedumbre. Si tú ya no eres eso, si tú ya eres espiritual, dice, con mansedumbre, con paciencia, con amor, restáurale, ayúdale. Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir y no hacer nada. Dios dice, con mansedumbre, con paciencia, con amor. ¿Por qué? Son tus hermanos. Y esto lo dice en cuanto al hermano que ha pecado, que hay que restaurarle, pero ¿qué del hermano que ya fue restaurado? El hermano que ya pidió perdón, el hermano que ya está arrepentido, el hermano que está trabajando, que está esforzando, que está luchando, y aún decimos, el hermano todavía no, vamos a esperarnos un tiempo más, a ver si es cierto que cambió. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde vamos a nosotros a poner diferentes tipos de hermanos? Ese está en prueba, está en fase de prueba. ¿Vamos a seguir poniendo la misma clase de personas, de pecadores? Miren lo que le pasó a Jesús. Miren, Lucas capítulo 9. Ahí más adelante, capítulo 9. Pasó esto con Simón y todavía capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén. Y luego dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Acuérdense, los judíos y los samaritanos no se podían ver, para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos vieron a Jesús y dijeron, este es judío. No lo acepten, no lo reciban. Juzgaron su apariencia, no hablaron con él, no juzgaron otra cosa y dijeron, este va a Jerusalén, no lo reciban.
Dice, viendo esto sus discípulos, versículo 54, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es natural enojarnos, hermanos, cuando alguien nos juzga en base a la apariencia y no nos saluda, o no nos habla, o no nos pregunta, o no tiene consideración en nosotros. Es natural. Y yo me he quedado sorprendido y lo tengo aquí, ¿verdad? Y lo prediqué y estaba el hermano ahí. Cuando yo hago ese tipo de juicios. Había en la ciudad de Ojinaga, yo prediqué por como 10 años en Ojinaga. Y hay familias así como familias grandes aquí también ahí. Y dentro de esas familias yo llevaba muy buena relación con un joven y platicaba con él y todo. Y él me decía, no, está Ginito, mi primo. Y, no hombre, mira, aquí salió patinando. Se veían los hoyos así en la calle, ¿verdad? Y platica, no hombre, llegó tomado y esto, y rompió el vidrio. Y yo tenía una imagen de esa persona como, tengo miedo. Y luego un día me dicen, oiga, quiere estudiar para bautizarse. Y yo, ay, perdón. Así se me hizo el corazón. Dije, bueno, pues vamos a estudiar con él, ¿verdad? Y empezamos a hablar con él, se bautizó y mi hermano estaba más grande que mi hermano Luis, yo creo, estaba grande, mi hermano estaba fuerte, sí. Y llevo muy buena relación con él ahora. Pero yo juzgué en base a la apariencia, en base al fondo, a lo de atrás que había de él, y tenía miedo a hablar con él de las cosas de Dios. Yo por mi mente nunca pensé que él fuera a obedecer el Evangelio. Dios nos da sorpresas. Amén. Y hoy tengo una muy buena relación. Y yo le digo a él todavía. Yo le digo, no, hombre, yo tenía miedo. Y me llevo muy bien con él. Tenemos una muy buena amistad con él. Pero a veces nosotros actuamos de esa forma. Juzgamos en base a apariencias. En base a cosas que hemos escuchado. Y quizás decimos, ni para qué pierdo el tiempo predicando a él. No voy a obedecer el Evangelio. No, ya no luches con ese hermano siempre va a hacer eso. Eso también, ¿no? Y empezamos a darnos por vencidos en todo, dice Dios. Hay esperanza aún, hay vida, hay esperanza. Amén. Simón no podía ver lo que Jesús veía. ¿Por qué? Él tenía su propia manera de ver las personas. Luego Jesús le da una tremenda lección y le muestra que Jesús es un verdadero profeta. Porque Jesús ve lo que los demás no están viendo. Cuando las demás personas no están viendo, Jesús le dice qué es lo que él está viendo. Y Jesús lo estaba viendo a Simón. Jesús estaba viendo a Simón, aun cuando él veía lo que Simón, no solamente veía a Simón, sino lo que Simón estaba pensando. Cuando Simón está viendo que Jesús no es profeta, cuando Jesús está viendo que Jesús no sabe quién le toca, Jesús está viendo a Simón y está diciendo, tengo algo muy importante que enseñarte. Necesitas aprender a amar, a ver más. Yo sé que muchos hoy en día, algunos de ustedes, se hayan sentido juzgado por otros cristianos. Yo he juzgado a otras personas, ¿verdad? Y en base a eso quizás a algunas personas no les hablé, ¿verdad? Hoy yo he aprendido que no tengo que hacer eso. Pero yo lo que quiero que sepas, ¿verdad? Que te pido disculpas. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no lo han hecho, ¿verdad? Pero en nombre de Jesús, por lo que han hecho otros cristianos, te pedimos disculpas. Por haber hecho un juicio que no deberíamos de haber hecho. Porque aunque yo no te vea, aunque la otra persona no te esté viendo, Jesús te está viendo. Y si tú hoy en día tomaste la decisión de venir a esta congregación y estudiar la palabra de Dios, Jesús te está viendo. Y aunque a lo mejor los hermanos aquí no te saludaron alguna vez o no te hicieron sentir bienvenido, disculpas, ¿verdad? Lo sentimos mucho por las personas, no por Jesús, porque Jesús sí te está viendo. Amén. O Jesús sí te ve. Él está mirando tu corazón. Él no ve tu ropa, Él no ve tus manos, Él no ve tu peinado. Él está viendo tu corazón que está dispuesto a venir hoy. Él ve tu deseo de acercarte a Él. ¿Por qué no das ese paso de fe y vienes a Él? Amén. Dios está viendo. Quizás no hay tantas personas hoy que sería fácil ver a cada uno, pero cuando hay muchas personas, cuando uno piensa que nadie lo está viendo, Jesús sí te está viendo. Amén. Ven a Él, acércate a Él. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.